En la onda local de Andalucía, coplas y canciones de ida y vuelta. Un recorrido por el rico folclore hispanoamericano y nuestras coplas de siempre, en el que no faltan sus puntos de encuentro. A ti lo que te gusta, Lola, palito de ron. Coplas y canciones de ida y vuelta. Un espacio con el sello personal de Juan Mellado. Sí, señor. Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré. Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré. Buenos días, saludos cordiales de un servidor de ustedes, Juan Mellado, y la voz de control, producción, realización, Juan Antonio Ruiz. Coplas y canciones de vuelta a la onda local de Andalucía, que hoy se dedica a recordar el 50 aniversario del disco más emblemático del grupo Triana, El Patio. Su creador, Eduardo Rodríguez Rodway, ha escrito en su perfil de Facebook sobre este disco. Y dice: Jesús de la Rosa y yo nos juntamos en el camino y junto a Tele pasamos un año durísimo ensayando y dando forma a las canciones que serían nuestra carta de presentación. Así fue como durante todo 1974 y en el garaje de mi casa, los tres, nadie más, dimos vida al Patio. Luego ya a finales del invierno del 75 lo grabamos y en primavera, tras la mezcla definitiva, salió a la calle y lo demás es historia. Nació incomprendido, al igual que todo lo transgresor y rompedor que se hacía por aquellos días, y aunque huérfano de público, poco a poco fue ganando adeptos, año tras año y día tras día. En los tiempos que nuestra ópera prima cumple 50 años, sois vosotros los que, con vuestro criterio, lo habéis situado en lo más alto de los discos del rock español de todos los tiempos. Gracias a todos, tanto en nombre de mis compañeros y colaboradores de aquella inolvidable grabación, así como en el mío propio. Así se expresaba Eduardo Rodríguez Rodway, que aunque habla que a finales del invierno del 75 lo graban y en primavera, tras la mezcla definitiva, sale a la calle, y que lo demás historia, intuimos que se refiere a finales del invierno del 74. Bueno, pues sobre este disco le hemos preguntado también a su productor, el auténtico personaje de esta historia de la producción y de la difusión del disco de El Patio. No podía hacer nada más y nada menos que productor, cineasta, locutor de radio, jugador de casinos, es decir, director de cine. Es una amplia historia la que lleva detrás, como no podía ser de otra forma, Gonzalo García Pelayo, al que le hemos pedido su testimonio sobre la producción y difusión de este disco del Patio. Creo que El Patio es uno de los grandes discos de la historia del rock, no solamente del rock en español, o del rock de España, sino del rock universal. Pocos discos hay superiores en calidad, en emoción, en entrega y en realmente el estar hablando de la vida de sus autores, de su manera de ver el mundo, en fin, lo que es la transmisión artística, lógicamente. El Patio fue un disco que hicimos en el año 75, es decir, efectivamente estamos cumpliendo el 50 aniversario. Exactamente lo terminamos, porque era una fecha muy característica, el día que entraba la primavera, el 21 de marzo del 75, de 1975. Yo recuerdo que habíamos terminado de mezclar la última canción, la más sencilla, la habíamos dejado para el final, Todo de color, y salía un poco a ver cómo entraba la primavera en el amanecer de ese día, porque habíamos estado toda la noche y toda la madrugada
mezclando los últimos temas, la última sesión de mezcla del patio. No sé, me parecía que era sintomático que arrancase la primavera exactamente cuando habíamos terminado, nada menos además que el tema Todo de Color, que prácticamente era también una especie de semblanza de la primavera. El patio había tenido un precedente con un single que Triana hacen por su cuenta. Yo no participo en ese single, les ayuda mucho Teddy Bautista para mostrar un poco su estilo, un poco como muestra de lo que querían. Lo pasean por varias compañías, las más importantes. Todas las conocía perfectamente Eduardo, porque Eduardo, el guitarrista de Triana, era miembro de Los Payos, había tenido un gran éxito anterior y lógicamente lo atendían con bastante cariño todas las compañías, las grandes compañías. Pero la música de Triana desconcertaba, porque no era la música convencional española y por otra parte tampoco se le podía considerar como un grupo de rock de prestigio como eran fundamentalmente los ingleses o los americanos, los grupos internacionales. En definitiva, ninguna compañía importante, grande, acogió a Triana y le quiso editar un siguiente disco, ni siquiera tampoco ese primer single, como os comento. Fue mi hermano Javier al que, al conocer un poco la grabación de este disco y estar yo empezando la serie de Movie Play, pues me lo ofrece y yo inmediatamente le digo que sí. ¿Por qué? Porque ya los conocía de antes. Era amigo de Eduardo, había estado con él incluso en París antes de que se fundaran los Payos. Era también, conocía perfectamente a Jesús de la Rosa por su trayectoria en Nuevos Tiempos, uno de los grupos importantes, rival, entre comillas, porque eran amigos de Smash, que era el grupo que yo entonces manageaba. Por supuesto que el sí fue inmediato al single y a la grabación en cuanto tuvieran preparado el disco, en cuanto tuvieran preparado las canciones para hacer el disco completo, el LP completo, que se llamó simplemente Triana, pero que luego por el dibujo que hizo Máximo Moreno en la portada, todo el mundo empezó a llamarle el patio, cosa que me gusta porque realmente le da mayor personalidad llamarse el patio que solamente el nombre del grupo. Esto es un poco, digamos, porque el grupo quedó en manos de su fan. Sin embargo, el disco no tuvo ninguna repercusión en su salida. Yo recuerdo la decepción que fue después de la ilusión de editarlo, que en ese primer semestre, de ese año que sale el disco, del 75, la primera parte se liquida semestralmente cada 6 meses. Entonces, a final de agosto me llega la liquidación de lo que se ha vendido desde enero hasta el mes de junio, que es pocos días porque el disco que se había grabado, como digo, hasta el 21 de marzo, pues sale un mes después, es decir, sale en abril, y las ventas de abril, mayo y junio, solamente son 3 meses, pero era desoladora la cifra, 19, es que no se me olvida. 19 copias vendidas. La compañía me engañaba, era mentira, por supuesto. Todo lo que me liquidaban siempre era como la tercera parte. Pero en fin, no animaba mucho que en vez de 19 pudieran haber sido 60, 65 o 70 copias. Seguía siendo realmente un desastre. A nadie le interesaba entonces la música de Triana. Pero de alguna manera ellos tenían una gran fe en lo que estaban haciendo, eso es muy importante. La figura un poco creadora del grupo, que es Eduardo, creo que tenía siempre una gran fe en la flamencura del grupo, como él dice en nuestra película de Todo de Color, y el grupo sigue para adelante. Mi hermano Javier, que los managea, los mueve, los lleva a sitios fundamentalmente universitarios, pequeños círculos de rock de discoteca de Madrid, empieza a mover el grupo y el grupo en directo, a pesar de que no tenían un sonido absolutamente arrebatador, pero sí tenían la magia de las velas, tenían la magia de que lo que hacían era realmente una manifestación artística de primer nivel. El grupo va avanzando. La gente que ve al grupo cantar se va realmente ilusionando de que ese grupo español tiene algo que solamente encuentran en la música internacional de los americanos y de los ingleses, y el disco va avanzando. Así a los 2 años, pero sí 2 años, 2 años de la edición del disco, recuerdo que empezamos la grabación del segundo. La grabación del segundo, Hijo del Agobio, ya me daba la tranquilidad de que, como yo pensaba en esa cifra, ese disco iba a vender al menos 15.000 copias, que ya me parecía que era un éxito. Bien, en ese momento estaba ya arrancando el patio. Cuando sale Hijo del Agobio, ya Triana tiene un prestigio y no solamente son 15.000 copias, sino que en el año siguiente venden 150.000 copias. Me equivoco por la división de 10. Venden 10 veces más, pero además tira del patio. Y la maravilla es que un disco que había salido 2 años antes empieza a convertirse en éxito
camina, hasta convertirse, como hoy ha ocurrido ya, y como de alguna manera hoy se cumple en este año el 50 aniversario, el gran éxito de la música de rock, no solamente, como digo, del rock español, sino del rock mundial. Mucho mejor que muchos discos que salieron también hace 50 años y que ahora se comentan en muchas de las publicaciones. El Born to Run de Bruce Springsteen, otros muchos discos que ahora se están comentando, porque 50 hay una cifra muy redonda, que son claramente inferiores al Patio, el gran disco de la música de rock española. Cuando llega el clavel que tiene en tu ventana, te hace recordar al barrio de Triana. ...50 años de la edición del primer disco del grupo Triana, El Patio. Hemos escuchado Todo es de color, que es el único tema que no es de autoría de Jesús de la Rosa. En este tema, bueno, la autoría corresponde a Manuel Molina Jiménez y a Juan José Palacios Orihuela. Bueno, pues después también de rescatar el testimonio de Gonzalo García Pelayo, que lo hicimos hace pocos días, hemos rescatado también el testimonio de su manager, hermano de Gonzalo, Javier García Pelayo, un manager importantísimo dentro de la música de la historia y de la historia de la música española, porque, como dice Gonzalo, ha manageado a muchos artistas. Y Javier nos ha presentado sus últimas impresiones sobre el 50 aniversario de este disco del Patio. Hola Juan, buenos días. Mira, el otro día nos invitó la Warner a una escucha en un estudio de grabación del disco remasterizado de Triana, de una colección de canciones de Triana, que han remasterizado los temas y suena extraordinario. O sea, han abierto la compresión de todo, la batería le da la vuelta a la sala, la voz de Jesús está extraordinaria, está todo, claro, con toda la técnica nueva que hay ahora mismo, pues estaba muy bien grabado en su momento, muy bien tocado, muy bien mezclado, las mezclas son prácticamente las mismas. Han cambiado alguna cosa, no de las canciones de Gonzalo, que produjo Gonzalo, pero de otras le han cambiado alguna cosa. Pero en general, o sea, el disco está magnífico, un sonido extraordinario y ya te digo que da gusto oírlo completamente, ¿no? Y claro, son 50 años desde que salió El Patio, que hay pocos artistas que 50 años después se estén acordando la gente de ellos, que tengan tantos grupos que hay en Andalucía, sobre todo, que hacen homenaje a Triana, tocando los temas de Triana con muchísimo respeto y con muchísimo gusto. Y hay muchos, hay 10, 12, 15 grupos
que hacen homenaje a Triana y tienen su público, es decir, que llenan esos conciertos. Que hay mucha gente todavía que se acuerda de Triana y mucha gente que no los conocieron, pero los conocen ahora y por sus padres o por sus hermanos mayores o por lo que sea, y le encanta. O sea, Triana ha sido un faro como el de Chipiona en la música española, que está ahí todavía brillando y todavía sigue llevando a la gente hacia esa luz que fue Jesús de la Rosa y Triana entera. Y me alegro mucho que se recuerde efectivamente en programas de radio, en programas de televisión, y la gente y tal. O sea, significa que esa música está todavía viva. Pues nada, oye, que un abrazo y enhorabuena, pues, y 50 años más. Un abrazo, doctora. Subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí. Estamos recordando el 50 aniversario de la publicación de El Patio. Recordamos que El Patio es el primer álbum de estudio
del grupo de rock progresivo Triana, publicado el 14 de abril de 1975 por el sello Movieplay. Aunque el álbum no indica ningún título específico, se le conoce generalmente con el nombre del Patio, debido al diseño de su portada, realizada por Benito Moreno, en la que se muestra un dibujo de los tres componentes del grupo en el patio interior de un edificio. El disco se convertiría en una de las grabaciones más populares de la música rock española y en uno de los discos claves en lo que se conoció como rock andaluz, aunque mucha gente no está de acuerdo con esta definición. Bueno, mezcla de música rock con elementos provenientes del flamenco. El Patio no tuvo una buena acogida en un principio, llegando a descatalogarse en varias tiendas de discos. No obstante, un año y medio después de su publicación, el grupo comenzaría a cosechar popularidad en España y el disco se convirtió en uno de los estandartes de la música popular española en la década de los 70. Recordamos también que la primera versión en CD, en disco compacto, data de 1988, lanzada por Phonomusic. Y el disco se editaría por primera vez en los Estados Unidos en 2003 por la Warner. Bueno, pues lo que estamos haciendo hoy es recordando el 50 aniversario de la presentación, de la edición, publicación del disco El Patio. Y lo hacemos en esta luminosa mañana.
En Coplas y Canciones Ida y Vuelta, la onda local de Andalucía, hoy hemos recordado para ustedes el disco El Patio del mítico grupo Triana en el 50 aniversario de su publicación. Fue terminado en marzo de 1975 y publicado en el mes de abril, precisamente el 14 de abril del mismo año. Y lo hemos hecho hoy con los testimonios de su productor Gonzalo García Pelayo y de su manager Javier García Pelayo. Volvemos la semana que viene con nuevas propuestas musicales en torno a coplas y canciones de ida y vuelta en la onda local de Andalucía. Hasta entonces, saludos cordiales de un servidor de ustedes, Juan Mellado, y labor de control, producción, realización, Juan Antonio Ruiz. Coplas y canciones de ida y vuelta, ¿dónde si no? En la onda local de Andalucía. Hasta aquí, en la onda local de Andalucía, coplas y canciones de ida y vuelta. Un lugar de encuentro entre folclore hispanoamericano y nuestras coplas de siempre con Juan Mellado.